Hola, ¿cómo están? Siguiendo con esta serie de videos sobre el contrato de trabajo, vamos a hablar ahora sobre el incumplimiento del contrato de trabajo. Seguimos tomando como referencia el libro de Cristina Mangarelli, Contrato de Trabajo, Derechos y Obligaciones de las Partes. Como recordarán del video anterior sobre el contrato de trabajo, del mismo derivan un haz de derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Existe incumplimiento, nos dice Mangarelli, cuando el deudor no ejecuta su prestación en forma debida o incumple alguna de las obligaciones del contrato u órdenes particulares del empleador. Para que exista incumplimiento tiene que haber una norma jurídica que sustente esa obligación incumplida. En este caso, por el contrato de trabajo se crean normas y a su vez se le aplican normas que provienen de la ley y de convenios colectivos. Además, se requiere que ese cumplimiento sea materialmente imputable y que el cumplimiento sea exigible. Si el trabajador incumple con sus obligaciones, el empleador podrá aplicar sanciones disciplinarias. En el contrato de trabajo de duración indeterminada, o sea, la mayoría de los contratos de trabajo, el trabajador tiene la facultad en cualquier momento de renunciar sin que ello implique responsabilidad de su parte. También en este tipo de contrato el empleador puede terminar el vínculo de manera unilateral, o sea, puede despedir al trabajador, pero tiene que abonar una suma como indemnización por despido tarifada, salvo si se configura la notoria mala conducta del trabajador. Por otro lado, en el caso de los contratos con duración determinada, la ruptura antes del cumplimiento del plazo convenido puede generar responsabilidad por daños y perjuicios. Si existe incumplimiento grave por parte del trabajador, este puede ser despedido por notoria mala conducta. Si existe cumplimiento grave por parte del empleador, el trabajador puede considerarse como despedido indirectamente, ya que se configuraría el despido indirecto. Hablemos ahora específicamente sobre el incumplimiento del empleador. Si el empleador incumple el contrato de trabajo, incumple las obligaciones que surgen del contrato de trabajo, el trabajador tiene dos opciones. La primera es tolerar el incumplimiento sin reclamar y dejar como que no haya pasado nada. Y la segunda, además de denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo y ante el sindicato, también puede reclamar por la vía judicial. En ese caso, por la vía judicial, el trabajador puede intimar el cumplimiento del contrato, considerarse indirectamente despedido, solicitar la indemnización por despido indirecto más una indemnización del daño moral o reclamar la indemnización del daño padecido durante la relación laboral y continuar con la misma. Vamos a hablar ahora del despido indirecto. El despido indirecto es una facultad que tiene el trabajador que surge ante un incumplimiento grave por parte del empleador. Surge entonces para este trabajador la facultad de poner fin a la relación laboral y además de reclamar la indemnización por despido. Cristina Mangarelli nos explica que este instituto nace para cubrir aquellos casos en los cuales el empleador crea una situación laboral insostenible al trabajador con la finalidad de que éste renuncie al empleo. Como ejemplo podemos citar el de una trabajadora que fue enviada al seguro de desempleo y luego no fue reintegrada. Aunque puede suceder también que el empleador no tenga la intención de que el trabajador renuncie y sin embargo incumpla obligaciones del contrato de trabajo, lo que de todas maneras, si es un incumplimiento grave, acarrea el despido indirecto. Es que el despido indirecto deriva ante el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador, tenga o no la intención de despedir al trabajador. Es así que Pla Rodríguez entiende que los elementos necesarios para que se configure el despido indirecto son tres: incumplimiento grave por parte del empleador, decisión del trabajador de poner fin a la relación laboral y tres, dejar de trabajar. Mangarelli entiende que a estos tres elementos se le debe agregar el daño por el uso por parte del empleador del jus variandi abusivo. Como ustedes recuerdan, el empleador en la relación laboral cuenta con un jus variandi. Esto quiere decir cambiar las condiciones del contrato de trabajo unilateralmente. En definitiva, en el despido indirecto, el contrato se extingue cuando el trabajador deja de trabajar. Debe dejar de trabajar y luego será el juez quien decida si finalmente existió despido indirecto. Este despido indirecto se trae a consideración judicial. No es el empleador quien lo evalúa ni el trabajador, sino que tiene que ser sometido a una instancia judicial. Además de este despido indirecto, se puede acumular la reparación por daño ocasionada por el incumplimiento del contrato, con una reparación por el daño moral. La reparación por el daño ocasionado por el incumplimiento tiene sustento en los artículos 1342 y siguientes del Código Civil. Esto es la indemnización por despido tarifada. Pero puede suceder que el empleador le haya ocasionado daño moral de entidad al trabajador
y también se le pueda reclamar una indemnización por daño moral. Vamos a hablar ahora del despido abusivo. Cuando el empleador despide al trabajador, incumple la obligación de mantener el empleo del trabajador. Por tal motivo debe abonar la suma de indemnización por despido. Cuando hablamos de despido abusivo, estamos hablando de la aplicación de la teoría del abuso del derecho civil al derecho laboral. Esto es, aplicando la teoría del abuso del derecho al derecho al despido. Cuando hablamos del despido especialmente injustificado, estamos hablando también de lo mismo, solamente que varía el fundamento de derecho. Para uno se aplica el 1342 del Código Civil y para el otro el 1321 del Código Civil. Para este despido abusivo se requiere la presencia de dos elementos en especial: la ilicitud, esto es el incumplimiento del empleador, y el daño proveniente de dicho incumplimiento, el daño no cubierto por la indemnización tarifada de un despido común. Como nos dice Cristina Mangarelli, la jurisprudencia ha entendido que constituyen despidos abusivos, entre otros, los despidos por motivos sindicales por ejercer el derecho de huelga, por represalia por realizar un reclamo al empleador por causa ajena a la laboral, por incumplimiento de la obligación de la buena fe. La indemnización por daños y perjuicios causada por el despido abusivo es acumulable, además, a la indemnización común por despido, o sea que va a recibir dos indemnizaciones. Vamos a hablar ahora del incumplimiento contractual del trabajador. El derecho de trabajo tiene la particularidad de admitir el poder disciplinario del empleador. Esto quiere decir que una persona, o sea, el empleador, puede aplicar sanciones al trabajador por incumplimiento de obligaciones u órdenes particulares. Y en caso de incumplimiento grave, el empleador podrá extinguir el contrato de trabajo sin pagar indemnización por despido al trabajador. El poder disciplinario del empleador deriva de su derecho de dirección, que se funda en la libertad de empresa, y esta está reconocida en la Constitución de la República como libertad de industria y de comercio. En nuestro derecho, la facultad disciplinaria del empleador no está establecida en ley. Sin embargo, es admitida por la jurisprudencia y por la doctrina. El poder disciplinario no puede ejercerse con finalidad persecutoria ni de represalia. Se admiten distintos tipos de sanciones: apercibimiento, observación, suspensión sin goce de sueldo. Para determinar si el uso de la facultad disciplinaria se adecuó a derecho, se han establecido una serie de criterios por parte de la dogmática y la jurisprudencia. Hay que recordar que es el empleador quien debe utilizar y debe graduar la sanción, pero no de manera arbitraria, sino que tiene que ser dentro de ciertos márgenes que van a ser controlados judicialmente. Como decíamos, criterios para controlar si este poder disciplinario se usó adecuadamente son proporcionalidad entre la sanción y la gravedad de la falta. Esto quiere decir que la sanción tiene que estar de acuerdo con la entidad de la falta. Gradualidad de la sanción: si no es un incumplimiento grave, se requiere que se sancione gradualmente hasta llegar a la sanción máxima. Esto quiere decir que si es un incumplimiento grave, se puede despedir directamente por notoria mala conducta sin recurrir a la graduación. Inmediatez: se exige que no transcurra demasiado tiempo entre la comisión de la falta y la aplicación de la sanción. No sería correcto que un empleador sancione hoy por una falta cometida hace 2 años. No se admite tampoco sancionar 2 veces por la misma falta, lo que se conoce por el non bis in idem. Por ejemplo, sancionar con suspensión sin goce de sueldo y posteriormente despedir al trabajador por esa misma falta. Vamos a hablar ahora del despido por notoria mala conducta. La ley establece que en caso de notoria mala conducta, el empleador se encuentra eximido de abonar la indemnización por despido. El trabajador no tiene derecho a percibir el sueldo anual complementario o aguinaldo, tampoco podrá acceder al seguro por desempleo. La ley no define la notoria mala conducta, sino que se trata de un concepto jurídico indeterminado. Aunque lo que se entiende es que sí, la falta tiene que ser de gravedad, y con esa falta ya se configuraría la notoria mala conducta. Para apreciar la configuración de la notoria mala conducta, se toman en cuenta todos los elementos particulares de la situación. Por ejemplo, el tipo de tarea y cargo del trabajador, aunque últimamente la jurisprudencia no toma en cuenta la antigüedad y la trayectoria en la empresa como incidencia en la consideración de la notoria mala conducta. Aunque no haya existido daño por el trabajador, la jurisprudencia ha puesto el foco en el incumplimiento de la obligación de fidelidad. Algunas situaciones en las que se ha considerado notoria mala conducta por parte de la jurisprudencia son hurto, apropiación indebida y hecho ilícito, competencia desleal, agravios a la empleadora, insultos al superior, acoso sexual, envío de un correo electrónico con pornografía, agresión, violencia psicológica, incidente violento entre compañeros, incumplimiento de la obligación principal, omitir información poniendo en riesgo la integridad física de terceros, en fin. Por acá terminamos nuestros
videos dedicados al contrato laboral. Si tienen alguna consulta lo pueden hacer en los comentarios y estamos a las órdenes.